Advertencia. Antes de comenzar, nos gustaría que supieras que este episodio contiene descripciones gráficas de violencia sexual infantil. Por favor, cuida de ti y los tuyos mientras escuchas. Yo trabajé 10 años en una organización que se llama Étnica, que es una organización que trabaja con infancia que vive en la calle. Cuando estaba en Étnica hubo una experiencia, fue como en el 94, en donde empezaron a registrarse levantones en los grupos de calle con los que trabajábamos, en donde pasaban patrullas, levantaban al grupo y regresaban los más grandes y desaparecían los más chiquitos. Y hablamos con un ex compañero que estaba trabajando en la agencia que es de niños, niñas y adolescentes. Y entonces él nos dijo, vean qué onda con un lugar que se llama Casa Hogar de Proyecto Vida Nueva, porque de aquí están canalizando a los chavos para allá. Obviamente todo esto absolutamente ilegal, como sucedía abiertamente con esos años, que las autoridades canalizaban a niños con mayor formalidad. Se incautaba un vehículo que la canalización de un niño o una niña. Se lo mandaban a una casa hogar sin ni siquiera registrar a qué casa hogar fue. Y entonces fueron 2 educadores de calle, dimos con la dirección de la casa hogar y fueron y toc toc, estamos buscando a estos chavitos, y los madrean. ¿Qué? Van, tocan la puerta y los golpean, los corretean. Ellos salen huyendo, pasa un pecero, le hacen la parada al pecero, se suben al pecero, sale gente de la casa hogar y detiene al pecero con charola de la procuraduría. Los bajan, les ponen una golpiza espantosa y les dicen que no se metan en problemas. Y entonces dices, aquí destapamos algo muy inesperado, ¿no? ¿Qué está pasando? A partir de ahí se presentaron denuncias y en algún momento llaman a un educador de calle y le dicen que le van a dar información de dónde están los niños que seguíamos sin poder ubicar, localizar. Él muy ingenuamente acude a una cita con quién sabe quién y lo secuestran. Lo tienen casi 48 horas, lo torturan, en ciertos momentos se logra comunicar con nosotros. Nosotros no sabemos qué hacer y empezamos a acudir a Amnistía Internacional, al Agustín Pro, Visión Mundial. Nadie sabía cómo ayudarnos. Finalmente, un miembro de la organización tenía un hermano que conocía al policía judicial más hijo de la chingada que hubiera existido, y él fue quien nos asesoró. Nos dijo, tienen que levantar la denuncia. Si no denuncian el secuestro, va a aparecer muerto en cualquier lugar. ¿Y qué pasó? Nadie supo nada. La única forma en que le van a salvar la vida a su compañero es que vayan y levanten la denuncia. Se levantó la denuncia y en efecto a las pocas horas lo soltaron en Acapulco. Sí, fue una cosa espantosa. Lo que quedó muy claro es que no había organizaciones que tan siquiera en temas de infancia tuvieran un equipo jurídico robusto que litigara y que supiera litigar y que supiera qué hacer en este tipo de casos. No había. Y entonces, pues a partir de esa historia cerró la casa hogar, encontraron en la casa hogar más de 70 niños y niñas, había un registro de más de 100 niños y niñas que habían sido dados en adopción, quién sabe a quién, y no se sabe nada de, ¿no? Toda la secuela jurídica de esa investigación fue un desastre, porque además pues no sabíamos, yo no soy abogada, no había abogados, entre todos no se hacía uno. Entonces yo ahorita pienso en las estupideces que nos decía el entonces procurador y pues, nosotros sin saber. A partir de ahí me quedó esa preocupación y entonces cuando fracasé de empresaria, la idea es hay que fundar una organización de trabajo jurídico, técnico jurídico sólido que respalde los casos de infancias, ¿no? Y entonces se fundó la ODI. Y empezamos así, pues yo empecé con un equipo mínimo
Altavoz Social y Cultural AC y Sonidera Central, en colaboración con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y el apoyo de Oak Foundation y Tides, presentan Es un secreto. Una serie sonora sobre los casos, el litigio y la investigación que dio como resultado el informe Es un secreto, la explotación sexual infantil en escuelas. Episodio 3. La niña narra violencia. No tienes que seguir. Muchos se detienen. Pocos siguen adelante. ¿Por qué seguir? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué un grupo de personas decide que su llamado es el de perseguir la justicia en una tierra que grita con orgullo: en México la justicia no existe? ¿Para qué lo hacen? Seguir es un verbo para las víctimas y para las familias de las víctimas, pero también para quienes lo deciden. Seguir implica voluntad, ganas de hacer, de resignificar. ¿Por qué seguir? Porque hubo un motivo para comenzar. La ODI empieza en el 2003 y empezamos a trabajar con un tema que hasta la fecha hay muy pocos esfuerzos, lamentablemente, en torno a ese tema en México, que es el acceso a la justicia para la infancia y la defensa jurídica de derechos de la infancia. Los niños y niñas tradicionalmente se reconocen como un tema de protección, de asistencia. Hay una dificultad enorme en la sociedad civil organizada, en las financiadoras y desde las autoridades, de reconocer los derechos de infancia como un tema de justicia y de interés público y de derechos humanos. Entonces, cuando empezamos nosotros a trabajar en la oficina, pues hablábamos de la necesidad de que la justicia adecúe sus procedimientos para garantizar que niños, niñas y adolescentes tengan acceso a la justicia, y se nos miraba como locas de atar. Casi ninguna organización lleva casos como tal porque es muy difícil conseguir financiamientos para eso. Casi todas las financiadoras buscan mucho el hacer un protocolo, hacer un video, hacer una guía. Todo es productos y de repente el litigio pues no es un producto. Tratamos de siempre que hacemos cosas que ayudan a otros a hacerlo producto, ¿no? O si ganamos un amparo sobre prueba anticipada para niños y niñas, le damos difusión para que otros abogados y otras organizaciones lo utilicen. Pero es difícil tener esta capacidad de litigio y también por el tipo de trabajo que implica litigar, pues, ¿no? Los tiempos, los horarios, las audiencias. No es un trabajo tan establecido como de 9 a 6. Es como ser doctor o ser abogado, de repente implica eso. No puedes prever mucho la vida. Entonces creo que por eso muchas ONGs no lo hacen. Los primeros equipos que hubo éramos 3 personas y de ahí poco a poco fue creciendo, agarrando forma. Se empezó a conformar un equipo jurídico de litigantes. Fue muy difícil encontrar litigantes. De hecho, hasta la fecha hay muy poco litigio doméstico en la sociedad civil. En aquel entonces no había nada. Si ahorita hay poco, porque muchas organizaciones de derechos humanos litigan sobre todo constitucional, amparos, hay muy pocas organizaciones que litigan penal desde origen, desde el juicio natural y la investigación. En aquel entonces no había ninguna. Creo que sí, la ODI fue de las primeras organizaciones en México que empezó a litigar. Y que tiene sentido porque el uso del derecho como una herramienta para la transformación social era impensable. Por alguna razón, y no tengo muy claro por qué, para mí era evidente y era indispensable que las instituciones sirvieran para lo que están hechas y que como sociedad los ciudadanos teníamos que contar con el recurso de instituciones de justicia, de procuración y de impartición de justicia, instituciones policiales útiles. Y entonces, pues la propuesta fue esa: hagamos una organización que se dedica a litigar casos. Y litigar casos para que el derecho funcione. No hay forma que el derecho va a funcionar si no se usa. Tendrá que ser utilizándolo que se logra mejorarlo y reconfigurarlo.
pues no había mucha gente que estuviera de acuerdo con esa premisa, pero poco a poco se fue armando. Y uno de los puntos que creo que enriquecen muchísimo el trabajo que hace la ODI, porque litigábamos casos y creo que tal vez teníamos un equipo que no era tan robusto en las habilidades litigiosas, y entonces por circunstancias en conversaciones con Ana Laura Magaloni, que dirigía la división de Derecho del CIDE, aquel entonces, decidimos hacer una clínica jurídica y que entonces alumnos del CIDE trabajaran como una experiencia de educación clínica dentro de la ODI. Y para ello se contrató a un director de la clínica, que fue Javier Angulo, que Javier Angulo pues sí es un muy grande litigante y creo que sigue trabajando en el CIDE. Creo que esto nos dio como la posibilidad de subir el nivel y la calidad del litigio de una manera muy significativa. Creo que Javier jugó un papel importantísimo en esa transformación de la ODI. En esas épocas también empezó a colaborar con la ODI Ricardo Ortega, que ahora dirige la carrera de Derecho en la Ibero y continúa siendo socio de la ODI. Lo que luego me enteré es que esa fue la primera clínica jurídica en México. Yo no sabía eso, pero entonces al parecer fue la primera experiencia de una clínica jurídica. Y bueno, ahí empezamos a litigar. Yo empecé a litigar práctica privada, ordinaria, juicios mercantiles, y nunca me gustó. Y después de ese trabajo tuve la oportunidad de empezar a trabajar con el tema de niños y adolescentes, que sí fue algo que siempre me interesó. Mi tesis de licenciatura tiene que ver con temas de protección a la infancia. Ahí empecé a ver justo temas de violencia sexual. O sea, siempre tuve esta cuestión de querer hacer cambios. En algún punto, en 2011, me hablan de que hay una vacante para un abogado en la ODI. Aplico y pues afortunadamente nos quedamos. Para mí fue muy satisfactorio el poder entrar ahí y empezar a colaborar. Mira, lo paradigmático para mi carrera es la defensa de derechos de la infancia. O sea, me parece una labor muy importante que realiza la ODI, este tema de la persecución de los delitos que ocurren en el contexto escolar y particularmente de los delitos que ocurren con cierta forma de organización o con los patrones de violencia. Pero a mí lo que más me mueve es la violencia contra la infancia en cualquiera de sus vertientes. O sea, hay una parte de mí que piensa que también toda la violencia que viven las infancias, por ejemplo, al interior de las familias, es abrumadora. Yo fui un niño que sufrió violencia sexual. Esa es la motivación, hacer por otros niños lo que no hicieron, lo que no podía hacer por mí. Era verme a mí en ellos, y por eso estoy ahí. Era verme en ellos y decir, voy a hacer lo que a mí me hubiera gustado que hicieran por mí. Soy Diana Mora López, soy abogada, trabajo en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pues no tenía ni idea de la gravedad, de la dimensión del abuso sexual contra niñas y niños, ¿no? Entonces, como que esa parte también me llevó a decir, tienes que hacer algo por esto, o sea, tienes que profesionalmente. Entonces, creo que todas estas cosas sí son parte de lo que me lleva a quererme dedicar a eso, ¿no? Sobre la Oficina de Defensoría de los Derechos de las Infancias AC. Su misión es promover y defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México, con un enfoque especial en la garantía del derecho de acceso a la justicia, a través de la exigencia y aplicación de los mejores estándares en materia de derechos humanos de la niñez y a través de una intervención multidisciplinaria que incluye la salvaguarda y promoción de su integridad psicológica y emocional y la de sus familias. Busca que todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país sean reconocidos como titulares de sus derechos y puedan gozar plenamente de ellos. Que las niñas, niños y adolescentes que vean vulnerados sus derechos puedan acceder a la justicia en condiciones equitativas y bajo un enfoque diferenciado que tome en cuenta su condición de personas en desarrollo, a través de un sistema adecuado a sus necesidades, que garantice su participación y valore su opinión. El litigio planteado por la ODI en los casos que representa y acompaña busca evidenciar los vacíos jurídicos y administrativos existentes en los sistemas de protección
procuración y administración de justicia en México, así como generar precedentes judiciales que ayuden a erradicar las prácticas que desconocen o vulneran los estándares de derechos reconocidos por fuentes nacionales e internacionales para la niñez y la adolescencia, trascendiendo a los casos particulares y que fomente reformas estructurales a favor de los derechos de la infancia en general. Algunos de los casos litigados por la ODI en años recientes son: abuso sexual en escuelas preescolares, 2021, Mochila Segura, 2021, NNA en situación de migración, 2020, Educación intercultural y bilingüe, 2019. La ODI colaboró con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el diseño y desarrollo del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia, de 2021, con UNICEF México en el diseño e implementación de sistemas de protección a la infancia y en el Protocolo de la Atención Consular de NNA no acompañados o separados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el Poder Judicial del Estado de Chihuahua en la creación del Protocolo de la Sala de Audiencia para Personas en Condición de Vulnerabilidad, SAPCOV, en 2021. Algunas de sus publicaciones son: Cómo evitar la revictimización, Manual de acompañamiento para niños víctimas en un proceso judicial, El niño víctima y testigo del delito dentro del sistema penal acusatorio en México, La denuncia como elemento terapéutico para el niño víctima del delito, Pedrito el Valiente, material didáctico para la preparación y acompañamiento a niñas y niños preescolares que enfrentan procesos de justicia. O sea, como que llevamos muchos casos en relación a la infancia y hemos tratado de incidir mucho en cómo se ve o cómo se acerca a la justicia a los niños y niñas, que en general desde un lado adultocéntrico y sí, que todos los procesos son hechos por y para adultos, ¿no? Entonces este trabajo o estos 20 años lo que hemos tratado de hacer es que esos procesos en donde sea que participen o estén involucrados niños y niñas y adolescentes sean adecuados para ellos. Algo muy importante, muy valioso de la ODI es que además de representarlos jurídicamente, tiene toda esta parte del acompañamiento psicológico. Parte de que los niños y niñas no son, digamos, sujetos de derechos o no son parte de sus procesos es porque no se les da información. Como que los llaman, los visitan, les hacen lo que sea sin tener toda esta preparación de qué es lo que va a pasar. Entonces, como que tiene todo este acompañamiento, tanto jurídico como psicológico, que acompaña tanto a los niños, las familias, y que genera, o tratamos de generar precedentes para otros casos. Entonces, el acompañamiento realmente en lo que consiste es en tratar de alguna forma, con los recursos que tengan niños, niñas y adolescentes, que ellos puedan entender lo que está pasando en el sistema de justicia. Lo que busca mucho la ODI es que la participación de estas niñas, niños y adolescentes pues sea una participación informada. E informar no solo significa como darles una hoja, a veces yo les digo a las personas que capacitamos, y que en ella le digas, pues tienes derecho a tal cosa y demás, y hay cuestiones porque ellos son víctimas que les son difíciles de entender o que la misma victimización los hizo creer que esas situaciones eran adecuadas, porque no siempre estos abusos ocurren de una forma por amenazas o violenta. A veces los seducen o los envuelven y a veces los niños o las niñas no perciben que eso es algo inadecuado. La base del trabajo de la ODI es litigar, y el litigio lo que te lleva es a entender la justicia no desde la doctrina o el dogma, y ni siquiera desde el deber ser, sino desde cómo es, en la práctica y en el detalle. El litigio te lleva, por supuesto, a enfrentarte constantemente con las autoridades, pero también a entenderlas, y a entender las condiciones reales en las que trabaja un ministerio público, y además te da mucha solidez técnica jurídica en lo que es plausible, viable y lo que no. Y entonces esto hace que las exigencias sean bien fundamentadas, concretas y viables. Creo que a veces la brecha que se abre entre las exigencias de la sociedad civil y las autoridades no solo tiene que ver con prioridades y objetivos o metas distintas,
sino con comprensiones de la realidad institucional de nuestro país distintas. Y aun cuando nos peleamos, casi siempre las autoridades con las que estamos litigando subyace una relación de respeto que se gana a pulso, porque primero nos miran como otra ONG que viene a pedir cosas que son imposibles, y se gana el respeto litigando. Y esto lo que también creo que le ha permitido a la ODI es construir propuestas muy concretas, muy viables, que las autoridades usan, como el primer protocolo emitido por la Suprema Corte con respecto a la actuación judicial y niños, niñas y adolescentes participando en un juicio. Sí, había toda una parte de enfrentar muchos miedos, o sea, no nada más el caso de enfrentar el sistema, a los jueces, a toda la dinámica muy estructural y muy patriarcal. Y también a la vez estar y acompañar a las mamás y a los niños, ser parte de... Pues ya llega un momento que después de tantos años ya es de que somos amigas. No amigas tal vez, pero platicas mucho en los recesos, en los tiempos. Hay gente que marca mucho como esta parte muy profesional, ¿no? Y yo siempre trataba de ser, no su amiga, pero sí una persona que dentro de todo ese sistema que ellos veían, que por lo menos su abogada no fuera así, de traje y cuadrada y hablándole con el código, sino también lloré con ellas, las abracé, compartimos comida, o sea, como que había muchas cosas ya de estar ahí, ¿no? De estar y acompañar tantos años a ellas. Entonces también a mí me movió mucho o me generó otros vínculos con ellas, o cómo me relaciono yo con la gente. Y en general con las autoridades, con otros abogados, con las personas que represento, trato de ser un poco más como soy, natural, transparente. Y cuando hay que trabajar, hay que ponerse duros, pues lo haces. Nosotros siempre hemos sabido que los niños cuando son victimizados pueden, por estas amenazas, pues tener mucho temor de lo que va a pasar, ¿no? Y entonces lo que vemos es que decirles que hay muchos adultos que trabajan para proteger a otras niñas y niños les ayuda, porque eso de alguna forma les hace ver que lo que les dijo el agresor en muchos casos no es cierto. Entonces cuando el niño puede ver, pues mira, también hay muchos otros adultos como Samuel, como Mariana, como Julie, como Brenda, que trabajan en proteger a niños, ya como que les sirve de contrapeso. Tenemos herramientas aquí en la ODI, técnicas que hemos desarrollado para dar esta información. Empezamos primero con una que se llama superhéroes. Hacemos como una ficha en la cual pegamos al superhéroe que ellos elijan y vamos dando los mensajes de que así como ese superhéroe tiene poderes, los niños también los tienen. Lo que buscamos ahí es como que ellos pues empiecen de alguna forma a sentir que este poder les puede ayudar para enfrentar esta situación que viene, que es difícil. Hay otro que se llama 3 mundos. Les decíamos, el mundo de abajo es el mundo de los niños. Y entonces el segundo mundo, el de en medio, es el de los adultos. Y al final, cuando los niños y los papás no saben cómo resolver un problema, entonces ahí tienen que pedirle ayuda a otros adultos que se llaman jueces, ministerios públicos y policías. Y ese era el tercer mundo, el de hasta arriba. Luego la otra es una muy antigua, que es el cuento de Pedrito el Valiente, en el cual Pedrito es un niño al que le pasaron cosas que no le gustaron. Pedrito luego al final pues se entera que tiene que ir a hablar con el juez. El objetivo es que ellos previsualicen, insisto, cómo estar ahí. Y a través de los años creo que estamos en la ODI en general convencidos que por supuesto hay corrupción y hay corrupción mala y corrupción institucionalizada. Y creo que tenemos mucha conciencia de dos cosas. Uno es que entre las autoridades que interactúan con la justicia hay una gran cantidad de gente buena, profesional, que no es indolente y que no le gusta tener enfrente a un niño víctima que llora y llora y no le da la información que necesita para poderle proteger, y que padecen esa situación con mucha frustración, y que cuando se les acercan herramientas que les pueden ayudar a hacer mejor ese trabajo, con gusto las reciben y las incorporan, cuando son herramientas viables y compatibles con la realidad institucional en la que se encuentran. Y lo otro que también tenemos claridad es que la corrupción no siempre va aparejado en nuestro país de indolencia. Yo creo que es una cuestión de diseño institucional en donde no tienen las herramientas para hacerlo distinto. Entonces, yo tengo una carga de trabajo absurda, tengo 400 carpetas bajo mi responsabilidad, tengo una forma de relacionarme con la policía de investigación que es a través de documentos, no tengo un equipo de investigación, y tú me vienes a pedir algo que me parece dificilísimo.
Y entonces lo más fácil es batear el trabajo. Entonces yo creo que igual que la cultura de tolerancia con la violencia sexual, de discrecionalidad en la designación de plazas que existe en la SEP y que explica estos delitos, la cultura institucional de las fiscalías explica este tipo de omisiones y de incompetencias. Del informe. A la luz del caso del Andrés Oscoy, casos que se litigaron desde la ODI anterior y posteriormente cobrarán mayor relevancia en detalles que al repetirse pueden ser indicativos de un patrón delictivo. Por ejemplo, algunos detalles extraños del tipo de violencia ejercida en el Andrés Oscoy nos lleva a reconsiderar detalles mencionados por una pequeña en un caso litigado 3 años antes. En el 2008, representamos un caso en el que una niña de 5 años refiere abuso sexual en su escuela. La escuela era un preescolar privado, que por seguridad de las víctimas y por no ser información pública, omitimos nombrar y llamaremos caso A. La pequeña menciona hasta 6 adultos involucrados en el abuso y refiere que el abuso se comete en contra de ella junto con otros compañeros y compañeras. Describe prácticas ritualistas, el uso de disfraces y puestas en escena. La niña narra eventos violentos. Como en el caso del Andrés Oscoy, se describen agresiones sexuales y psicológicas utilizando objetos sucios, excremento, violencia física, jeringas con agua, entre otras. La niña dice que fue sacada de la escuela en un coche y trasladada junto con otros compañeros a una casa en la que había adultos extraños. Describe eventos de sedación y en una ocasión por lo menos refiere la presencia de bebés como víctimas del abuso en el lugar al que es llevada. Frente a la inoperancia de las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes y la renuencia de la Secretaría de Educación Pública a actuar, la ODI comienza la investigación que resultaría en el informe Es un secreto: la explotación sexual infantil en escuelas. Nos encontrábamos con una imposibilidad de obtener una investigación que no solo viera los delitos de violencia que sufrieron los niños, pero desde una lógica de entender la organización que colocó a estos agresores dentro de una misma escuela y cómo eso puede suceder, sino la imposibilidad de que hubiera una investigación que dijera cómo es que están pasando tantos casos idénticos en diferentes escuelas. De ahí coincide con un viaje que yo hago a Etiopía, en donde hay una conferencia internacional sobre temas de explotación sexual infantil en línea y tengo por primera vez contacto con actores internacionales de Interpol, de NECMEC, de otras organizaciones, la policía australiana, de Queensland, que aportan muchísima información sobre el tipo de explotación sexual en línea que existe de niños y el tipo de materiales que se producen y cómo se producen, y de repente tiene mucho más sentido lo que estamos viendo. Y en particular, compañeros australianos me dicen, hay casos similares en Israel, se documentaron casos similares. Y entonces nos quedamos con eso, empezamos a buscar y encontramos un documental que registra y documenta casos prácticamente idénticos en Israel y casos que suceden en escuelas ortodoxas que hasta la publicación de ese documental gozaban de estar exentas de la supervisión estatal como sucede en el resto de las escuelas públicas. En Israel, aunque judicialmente no fue exitoso el litigio, no se actuó en contra de los agresores, no se investigó una posible red organizada detrás de lo que sucedía en esas 12 escuelas que documentan estos casos.
Lo que sí logró suceder es que cambiaron esa legislación que mantenía a las escuelas ortodoxas exentas de supervisión del Estado. En México ni siquiera eso se ha logrado. No lo entiendo. O sea, no entiendo cómo alguien puede estar viendo todo eso y no decir, es que Chihuahua se está pasando. Y ni siquiera entre dos escuelas, en una misma escuela, que lea y diga, menciona cómo lo saca, y que no, hasta por instinto, por curiosidad, no quieran saber cómo se conocían, iban en la misma escuela, estudiaron lo mismo, son primos, serán amigos de Facebook, a ver, me voy a meter rápido al Facebook, o sea, cualquiera puede hacer eso. Me voy a meter al Facebook, a ver, Juan Pérez, y busco, mira, se parece. Mira, y es amigo de uno que también se llama Ramón. O sea, esas cosas que siento que, no sé, a veces no sé si cualquiera, pero yo siento que es una manera de trabajar, digo, que tienen mucho trabajo, tienen muchos casos que a lo mejor dicen tengo que sacar lo mínimo indispensable, pero es como siempre pelear de ¿para qué te vas y vinculas a proceso por delitos así de chiquitos? Le mordió la oreja, le rasguñó. Tú tienes niños en diferentes estados, incluso en diferentes países, que reportan una cosa extrañísima. Pues nadie está afirmando qué es lo que está pasando. Lo que sí es que como sociedad nos interesa que se investigue, pues creo que evidentemente sí. Y cuando vimos que era internacional, al menos yo me asusté mucho y dije, híjole, no sé qué tanto empieza a escapar de las manos de una organización investigar esto, ¿no? Y se requieren mucha más gente, policía internacional, cibernética, que va más allá de lo que en México podamos hacer, porque además coincidían el tipo de rituales, como muchas cosas muy coincidentes. Para mí fue miedo, terror de hasta dónde podía llegar, no solamente de inseguridad, no de que a mí me fuera a pasar nada, sino esto es mucho más grande y cuántas niñas y niños y no sabemos y cómo vamos a terminar con algo que está en Israel, en Inglaterra, en México, de lo que sabemos, ¿no? De lo que ha sido noticia. Decir que en México la justicia no existe es querer cerrar algo que apenas comienza. Es una capitulación. Pero ¿cómo seguir? ¿Cómo enfrentar algo tan avasallador? Seguir es una decisión que empieza con preguntas. ¿Por qué pasa? ¿Qué lo hace posible? ¿Cuántos más? Te dijimos que esta no es tu historia. Sin embargo, hablará de ti. ¿Qué te hace falta para seguir? En el siguiente episodio. Se habla muchísimo pues del combate a la impunidad, de la corrupción, como si se tratara de una cuestión de decreto o de voluntad abierta. Cuando la impunidad en México se construye, se teje en fino, y se teje en fino con la inutilidad absoluta de las investigaciones criminales. La maestra que entregaba al niño cuando entraba el agresor y entonces se salía la maestra. Aunque no era la agresora directa, facilitaba el proceso y estaban involucradas también personas que cubrían a los agresores. Una de las dificultades más importantes en este tipo de trabajos en los que se trata de recuperar información asociada a crímenes o asociada a cuestiones sociales delicadas, tal vez la parte más difícil es la falta de información. Hay mucha gente que sabe a lo que me dedico, pero no quiere hablar conmigo de eso. O sea, es como, qué padrísimo, qué increíble, pero no, ni me cuentes. Cuando lees esos casos, ya no hay manera, no das vuelta atrás. No puedes hacer como que no lo leíste. No puedes hacer como que le doy la vuelta y ya no pasó nada. O sea, ya los tienes, ¿no? Tengo párrafos grabados en mi cerebro. Cuando se publica el informe, lo que esperábamos entonces es que se tomaran por lo menos acciones mínimas para evitar que esto siga sucediendo. Y para nuestra sorpresa, CEP, Fiscalía, no dan una sola respuesta. Participaron en este episodio Mariana Gil Bartomeu. Lo que hemos tratado de hacer es que esos procesos, en donde sea que participen o estén involucrados niños y niñas y adolescentes. Margarita Griesbach-Guizar. Trabajé 10 años en una organización que se llama Étnica,
Julia Andrea Pliego Pérez. Paradigmático para mi carrera es la defensa de derechos de la infancia. O sea, me parece una labor muy importante. Diana Mora. Cuando vimos que era internacional, al menos yo me asusté mucho y dije, híjole, ¿no? Ahora sí. Luis Alberto Muñoz Yo López. empecé a litigar práctica privada, ordinaria, juicios Y mercantiles. Samuel Acosta Los Galván. niños cuando son victimizados pueden, por estas amenazas, pues tener mucho temor de lo que va a pasar, ¿no? Si este episodio te hizo recordar eventos dolorosos que habías olvidado, no estás solo. Si al escuchar esto consideras que tus hijos o hijas pudieron haber sido víctimas de delitos de explotación sexual en escuelas, escribe a dispensariohjurídicas@gmail.com. Es un secreto es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural ACE, en colaboración con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y el apoyo de Oak Foundation y Tides. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en www.patreon.com/todo menos miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ace@gmail.com. Este episodio fue realizado gracias a la invaluable solidaridad de Oak Foundation y Tides. Producción: Benjamín Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción asociada: Martí Gil. Preproducción: Mónica Moreno. Producción ejecutiva: Adrián Borlango, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Daba para Más, Edreb, Marcovian, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Guión original: Benjamín Morales y Gabriela Astorga. Asistencia de guión: Ricardo Suaste. Diseño sonoro: Jorge Mendoza. Edición: Jorge Mendoza, Fernando Rivero y Paulina Palma. Música original: Jorge Mendoza. Diseño gráfico: María René Cantú. Agradecemos a la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia por su generosa colaboración en este episodio. Agradecemos a nuestros Patreons: Adrián Borlango, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Daba para Más, Edreb, Marcovian, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez, Elena CDMX, Osvaldo Cornejo, Ricardo Pineda, Antonio, R. del Niño Jesús, Santiago Medina, Emilio Gartechea, Noemí Aragón, Natia Mezcua, Diana Romero, Jair Orozco, Media Luna, Y, Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Lau Báneco, Chiquitillo, Diego Echeverría, El Indio Ladino, Alfonso de la Rosa, Sebastián Morales, Juanga, Evaristo Bedriñana, Sello Paello, Iván Said Martínez, Iracusne Incierte, Diana R. Banda, Juana, Mariana Gómez, Aleida Savi, Edith A.M., Erwin Osberto Flores, Néstor Gelipe, Amaranta Cabrera, Tremendo Guanajo, Diablo Sayayín, Isabel Pedro y Juan José Sánchez. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial, siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.